Con las diferencias, los distanciamientos que cada vez han provocado más problemas, y este tipo de reuniones, sin importar colores, ideologías, trabajos, ideas, yo creo que es más lo que nos aporta, que hay que seguir fomentando. Quiero hablarles un poco sobre la trayectoria de nuestro invitado, Gulmaro Pacheco, quien es de Guatabampo, administrador público y abogado, aficionado a la historia, ha trabajado en el sector público federal, estatal, municipal y descentralizado. Medellín, ISSSTE, Guaymas, Cobach, Gobernación, Relaciones Exteriores, Educación Pública, Presidencia de la República, Secretaría de Gobierno. Ha servido a México en el exterior de 1991 al 94. Ha sido diputado federal, senador y diputado local. Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI del 87 al 89. Académico, profesor e investigador del Sistema Tecnológico Nacional de México desde el 2001. Ha enseñado en Hermosillo, Guaymas y Guatabampo. Gestor de instituciones educativas, creador del municipio Plutarco Elías Calles. Escribe en el periódico Tribuna cada semana y en varios portales informativos en las redes sociales. Ha escrito 5 libros. El último, Sonora Narrativa desde lo local, publicado por Editorial Córdoba. Es nuestro invitado de lujo, Gulmaro, aparte de un gran amigo, porque me ha tocado colaborar incluso en alguna institución, y le agradezco también a mi colega, el doctor Arturo Félix Corbalá, quien es mi acompañante en la coordinación de este evento y con quien nos estaremos relacionando para que estos eventos sean un éxito y se establezcan como una tradición. Sin más preámbulo, le doy la palabra al licenciado Gulmaro Pacheco y la bienvenida. Gracias, Gulmaro, por estar aquí. Gracias por darte un tiempo para venir desde Hermosillo. Pues mira, aquí están todos tus amigos y amigas que desean escuchar. Bienvenido. Gracias, Felipe, por los merecidos conceptos y muy grata la reunión, el encuentro con amigos. Espero que todos vamos a estar en contacto con nuestras redes sociales, con WhatsApp, todo lo que ha evolucionado esto. Desde políticos afamados y tarables como el doctor Arturo Félix y Estado presente. Ahorita le pregunté sobre la el doctor dice que doctor, obviamente, pero esta oportunidad que le agradezco mucho a los hermanos que se reúnen cada jueves. Es que afuera hay mucho ruido. No, independientemente del ruido, que se vicia la ¿Ya? ¿No se viene nada para allá? Sí, por favor. No abramos lo que quieran. Es que ella había una silla, pero la Para los que han fomentado el acercamiento directo de Nocoa y de Guatabampo, de la región de Mayo, de Hermosillo, de Nocoa y en algunas partes del estado que suelen reunirse no solo para recordar la historia de Nocoa, sino para compartir los momentos que están viviendo en relación a las generaciones. Esto nos sirve directamente para refrescar afectos, refrescar
noticias y no estar ajenos al acontecer político, económico y social en la región del mundo y de Sonora, para poder más o menos estar en sintonía con todo lo que estamos haciendo en nuestras respectivas actividades. Y el tema que me ha pedido Felipe y que me gusta mucho porque yo creo que independientemente de los criterios partidistas, de la idea que cada uno tenga del partido en que milita, en el que está, en el que participa, en el que ha sido candidato, hay una realidad que no se puede negar. Por una razón, Hay que anotar las tips, Eso que me pasen cosas para conseguir algo. Uno dejó de trabajar. Del 2019 hasta septiembre de este año trabajé. Y ya volví a meter licencia porque estoy trabajando en una por un sindicato estatal de industria y ya traigo para el Congreso. Traigo ahí 2.500 afiliados de sindicato. Dándole. a ver, Felipe, Ahí está bien. capta el sentir de los compañeros de allá. Y más allá les decía el acercamiento que se ha fomentado entre gente de Jarabacoa, Guatabampo, Chocoa, que nos reunimos constantemente en Hermosillo y en otros lados del Sonora. Pues nos permite estar en sintonía con todo lo que pasa en la región del Valle, pero también sin dejar de comentar lo que pasa en otros ámbitos. Yo creo que hay una cosa que nos identifica a todos aquí, que hemos estado participando en política, primero en el partido, luego en otro, en la socialismo, por ejemplo, y que tenemos que respetarnos. Y algo ha costado, y lo saben bien los mayores aquí como el doctor, como otros, y algo ha costado una libertad, tenerla. Y algo ha costado es aprender a pensar distinto, a convivir con gente que no piensa como nosotros, o a tener ideas distintas o enfoques distintos de la realidad. Eso no debe llevarnos al conflicto, que para eso sobran los fanáticos o sobran aquellos que en la modernidad todavía creen en el determinismo histórico, que las cosas son porque son, las cosas son porque deben ser, o las cosas no cuenta para nada del esfuerzo individual, sino que la historia lleva un rumbo determinado, que es lo que ha provocado lo que está pasando. Entonces, señalo esto porque la transición política no se ubica en el pensamiento de aquellos que dicen que todo lo que se hizo en el pasado estuvo mal hecho. Niegan que todo fue corrupción, que todo fue maldad, que todo fue homo, conservadores, hipócritas y cosas por el estilo, porque lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que se hizo en esa época. Y una de las cosas que más se salvan en esta circunstancia es la cuestión política, porque efectivamente, si nosotros empezamos a hacer historia o empezamos a hacer remembranza de los acontecimientos históricos que llevaron a México a la pluralidad que vive, tenemos que pensar con un elemento importante. Dice un historiador que la primera reforma política importante que se dio en México fue la no reelección cuando Maca lo ganó. La Constitución del 17 se legisla para evitar la reelección, pero se deja un vacío. No se dice que puede ser presidente o presidente en turno pasando un periodo. Y ese es el vacío que se aprovechó en 1927 para propiciar la reelección de Álvaro Obregón, que nos costó sangre, nos costó un momento de inestabilidad, pero que en 1933 viene a significar la prohibición de la reelección definitiva para todos los cargos de elección popular en México, que duró 87 años. La segunda reforma importante viene en 1946, porque el modelo de presidente que deja presidente hizo crisis con Cárdenas cuando se le revela el general Juan Andreu Almazán en 1940, y crea otro partido y se van muchos
exfundadores del PNR, del PRM y de la CNC. En el 52 viene otra reforma porque se revela otra vez un militar que quería ser presidente, Enrique Guzmán, forma una federación de partidos del pueblo y otra vez viene una reforma electoral e inmediatamente en 1953 se reforma el artículo 34 y el 115 para darle el voto a la mujer que por primera vez fue también votada en la elección general en 1955. Antes hubo una tímida reforma que le dio el voto a nivel municipal. Estados como Chiapas y Yucatán votaron reformas para darle el voto a nivel estatal, pero hasta 1953 se hace efectivo el voto de la mujer para votar y ser votada, y en el 55 se inaugura con una diputada, por cierto, de la reforma, lo que era lideresa de los trabajadores de la francesa, no existe la francesa, ¿verdad? Era la reforma romana, era de la CTS, que la primera diputada local que se dio en 1955. Luego, el PAN, el PPS, el PAN, el Partido Popular, se empiezan a quejar de que por más que hacen esfuerzos no ganan elecciones en municipios y distritos. Y viene una reforma en 1963 que crea los diputados de partido. Dice que el partido que tenga el 2,5% de la elección nacional de la votación total emitida va a tener derecho a 20 diputados, más una por cada 0.5% que vaya obteniendo. Esta reforma dura muy poco, no cuaja, nada más el PAN tuvo 25 o 26 diputados con una legislatura, el PRI seguía teniendo la gran mayoría del 85%, casi el 90% de los representantes del Senado, de la Cámara de Diputados. Y viene una crisis que nos pone realmente a pensar seriamente, porque en 1975 el PAN no se logra unificar para postular candidato presidencial, más solo José López Portillo, y obtiene el 98.8% de la votación para adherirse a lo que fue RD Democrática, con quién participó, qué estamos haciendo con un México comunista que única y exclusivamente le da por el partido. Y viene la gran reforma electoral de 1977 que reconoce 4 o 5 partidos más, el PRM, el PSP, el Frente Cardenista, el Partido Comunista y demás, y crea 100 diputados de representación proporcional, o sea, de 300 se va a 400 la Cámara, y ahí se incluye ya a todas las izquierdas, toda la elección de 1979, el PRI tuvo 296 diputados y la oposición 104, es la primera elección donde la pluralidad se manifestó en 1979. El sistema se agotó un poco y en 1986 quisieron necesitamos una entidad que procese el conflicto político, porque en cada municipio y en cada estado, cuando hay discordias o cuando hay diferencias, se resuelve tomando calles, tomando palacios, la violencia y demás, y se crea medianamente un tribunal electoral encargado de procesar el conflicto que funciona a duras penas, que aspira a 100 diputados más para llegar a 500 de representación de representación proporcional, es decir, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, pero también viene la exigencia, viene el conflicto de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, que le cuesta al PRI 6 millones de votos, viene la fundación del PRD en 1989, y viene la elección de Salinas que crea mucha tensión por la caída del sistema y demás, y el presidente Salinas dice vamos a hacer una gran reforma electoral, pero de una vez vamos a crear una institución que realmente tenga autoridad y proceso de conflicto político para no estar negociando en las mesas que le vamos a dar victorias a gente que no gane o las sesiones. Yo recuerdo una presentación muy efectiva en Álava, precisamente el candidato de Álava, el candidato a presidente municipal del PAN, ganó el PRI, ganó Alfonso Valenzuela, salió en esa elección, y al candidato del PAN le hicieron sí, se imagina que esas negociaciones en aquella época, pero era por la prisa y porque no había instituciones que provocaran el conflicto y llevar realmente las negociaciones a establecer un clima de estabilidad política. Bueno, resulta que dice, se avanza en el tribunal,
que amplía la representación y empieza a negociarse ya e incrementar el número de senadores de la elección de 1994, que hay 3 senadores por estado, los 2 electos en la primera Molino. Viene el crimen de Colosio, viene lo de Chiapas, viene el crimen de Luis Maciel, y el sistema empieza a tambalearse, empieza la confusión. Ya las oposiciones hablaban de que se requería un presidente de salvación nacional que renunciara a Jesús Cedillo, que realmente tuviera una solución intermedia porque era mucho el conflicto. Y si a eso le sumamos la gran devaluación del peso en ese tiempo, pues México realmente ofrecía un caldo de cultivo muy fuerte. Viene otra gran reforma, y ahí sí se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Autónoma, que le da autonomía libre, que garantiza que haya consejeros que no metan la mano del gobierno, se saca al gobierno de las instituciones electorales, y viene la reforma de la Ciudad de México que gana desde entonces el PRD en 1997. En 1997 se da la primera legislatura donde el PRI pierde la mayoría calificada y así. Me marcaron tiempo antes del tiempo, todavía no termina. Vamos a ver. Entonces, viene la reforma en la Ciudad de México que la gana el PRD y desde entonces las izquierdas no sueltan la Ciudad de México. Lo que todo el mundo esperaba, porque el PRI tuvo en ese tiempo conflictos internos para la postulación de candidatos, porque hubo una fracción fuerte del PRI que puso los candados, que para una candidatura presidencial y de gubernatura tendrías que haber tenido un antecedente de un cargo de elección popular previo, pero de los aspirantes del PRI los únicos que tenían era Roberto Madrazo, era Manuel Vázquez y era Francisco de la Castilla, pero no tenía nuevo. Se da la lucha interna entre los 4, gana la interna de la Valkyria, pero Vicente Fox era muy fuerte desde el empate de 1997 y gana la elección. Tiene la alternancia del poder en el 2000 y quienes criticaban antes todo lo que se había hecho se sorprenden de que México no tenga una ruptura o una transición del poder violenta como se da en otros países donde el partido hegemónico se viene a crear el poder, tiene que estar el ejército, a veces eran golpes de Estado o a veces era una militaridad y una violencia imparable, cosa que no pasó en México. Explica todo lo que se hizo destacado y lo que se dio. Pero yo me pregunto, ¿por qué no se dio esa cosa? ¿Por qué de 1929 en México no cayó en la esfera de los países con golpe militar, que fueron casi todos los de América Latina, a excepción de Costa Rica, en cierta forma Colombia, y en cierta forma Venezuela, pero después la Venezuela que cayó también que vean cómo está. En el 2000 se da una transición, y en el 2006 la elección constitucionalísima que se perdió por 253 votos de la elección presidencial, y viene otra reforma electoral donde se agrega aquella famosa señal de voto por voto, casilla por casilla, en aquellos resultados electorales que sean menores al 1%, la diferencia de aquellos resultados. Ahora, cada municipio, cada distrito local, los resultados, y la diferencia del punto también el 1%, que tiene que abrir todas las casillas y tiene que contar voto por voto hasta que más o menos se aclare cuál fue el verdadero resultado de la elección. Y así se ha hecho. Viene otra vez la candidatura de López Obrador en el 2012 y ahí pues el PRI recupera el poder después de que se decía que ya estaba bueno, que ya lo había superado, que había habido problemas fuertes para que lo pudiera autorizar. Pero con un candidato, no es un presidente actual, buen candidato, es un gran en 2012. En 2012 se hace el pacto por un equipo de prepago, un PRD, Movimiento Ciudadano. Es para el entonces, gracias a la gran reforma que le hacía falta mucho por materia de la presidencia presidencial, y se plantea por primera vez después de más de 80 años el tema de la reelección. En la reelección, los teóricos constitucionales sí ábranla para otros cargos, pero no para presidente ni para gobernadores, porque para presidentes
la lección histórica es una cruel, fuerte. Primero, un presidente que duró 31 años. Luego, otro que fue asesinado en el 1928. Y luego, el gobernador es precisamente la creación de los partidos nacionales que da para que medien entre el interés nacional y los intentos de los grupos locales de perpetuarse en el poder, y para eso se necesita la creencia de un partido nacional que realmente tenga fuerza para cambiar y poder. Entonces, en 2013 se hace el proyecto de ley primero, porque fíjense ustedes qué tremendo problema. Si antes le daba un pacto al presidente, se veía una se mandaba al Congreso, el Congreso tenía que sesionar para encontrar el primer minuto aquí. Todo ya se murió. ¿Qué es lo que se pudo? Ahorita ya se murió el secretario de Gobernación, secretario de Gobernación, eso, inmediatamente se está los que a partir de ahí y la ausencia presidencial es antes de los 2 años, se vuelve a convocar elecciones. Y la ausencia presidencial es después de los 2 años, se queda un sustituto definitivo. Eso se resolvió. Se resolvió que los alcaldes decían que no les alcanzaban los 3 años para hacer la obra pública municipal. Hubo intentos en Coahuila, en Veracruz, en Nayarit, de prolongar 4 o 5 años los periodos de las corporaciones locales. Se vale, porque 115 no establece la temporalidad de los alcaldes. Dice hasta 3 años, hasta 6 años. Pero en el caso de los alcaldes se llegó al acuerdo de que podrían elegirse por una vez más nada más para no perpetuarse en el poder. En el caso de los diputados locales, es una elección para 3 oportunidades más. Diputados locales, una elección y 3 oportunidades más. Y para senadores, una oportunidad más hasta 12 años. En el caso de los gobernadores y del presidente de la República, no se tocó por el tema también que todavía es la relación presidencial. Por lo que estamos viendo también, con lo que ahorita se está viendo una descomposición, una determinación política que ha roto con muchas reglas del pasado que nos dieron estabilidad y que se dieron para mantener más o menos un orden en ese aspecto. Viene esa reforma y ahora viene en el 2022 una síntesis de todo lo que se hizo, pero para regresar al pasado. Fíjense ustedes. Esta reforma electoral que han anunciado que se va a empezar a discutir esta semana busca acordar un sacarlo de 8 a 7 consejeros y que tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial propongan 20 candidatos para que sean electos en elección abierta en agosto y que últimamente la proposición cambiarle ya lo mismo al Instituto Nacional Electoral y consulta, porque en la reforma del 2013 se cambió el inicio de mismo también. Entonces, desaparecer 200 diputados de los 500 y dejarlos en 300, quitar los distritos uninominales y elegir a los 300 diputados en listas. 2. Bajar de 1.113 diputados locales a 400 y feria, quitar 500 diputados locales que porque cuestan mucho. En el caso de Sonora, por ejemplo, si se hiciera la reforma, pasaríamos de 33 a 18 diputados. Bajar las regidurías porque dicen que también cuesta mucho. Sí se cuesta mucho. Yo creo que Felipe gana los 200, no los 5 salarios mínimos. Pero son más los conflictos que el salario, ¿verdad? Son más los problemas, dicen. ¿Qué pasa con las regidurías? Fíjense, ahorita estaba viendo la cifra electoral de Navajo que tiene, amaneció el concierto para que 4.000 votantes. Y si se hiciera la reforma electoral, Navajo tendría máximo 3 regidores. Guatabaco 2. El máximo de los sitios que está cerca del millón, 9 regidurías. Diputaciones locales de 3 a 18 y diputados federales menos por cada 464.000 habitantes y senadores menos por cada 1.130.000 habitantes. Es decir, que todavía más o menos la cifra igual, pero se tendría que hacer la elección por listas y eliminar los distritos uninominales. Bajar la lista de senadores. No se puede bien porque hay 32 senadores que sobran, sobre todo de lista. Estoy de acuerdo que haya una fórmula de 2 por partido,
primer lugar ganan los dos, segundo lugar entra el primero de la lista, y eso es está. El Senado de Origen se creó para equilibrar la presencia política de los estados, independientemente de que el Estado de México tenga 40 diputados federales, también tiene 2 senadores, tenía 2 senadores como Baja California Sur, Sonora, y todo lo demás. Ahora, esa lista de 32 senadores que representan los partidos se hacen tomando en consideración la preferencia de cada dirigente partidista, por lo que creen que técnicamente van a ser dos partidos de cada, pero no. Fue una concesión que se hizo en 1996 al calor de la reforma política de entonces, por todos los conflictos que venían, y se le dio 32 senadurías, pues ahora se propone eliminar 32 senadurías. ¿Cuál es la postura que en este momento están mostrando los 4 partidos auténticos de oposición? PAN, PRD, MC y PRI. Primera, como alianza PAN-PRI-PRD en el 2021 sacaron 19.4 millones de votos. Morena sacó 16.3, casi 3 millones de votos de diferencia. ¿Qué provocó eso? Que perdieran la mitad de la Ciudad de México, que perdieran Monterrey, que perdieran Guadalajara, que perdieran las grandes ciudades, lo que nos ilustra que ya las clases medias empiezan a rebelarse contra el populismo, contra la ausencia de resultados, con la cuestión de la inseguridad, la falta de servicio de salud, contra la demagogia pública, que prometió muchas cosas y no cumplió casi nada. 2. El régimen endurece la postura contra la alianza, primero, atacando despiadadamente al presidente de la Ciudad de México, independientemente de que si tiene sus pecados tiene que aclararlos, pero que busca desarticular a la alianza y busca llevar a sus candidatos haciendo experimentos en el Estado de México y Coahuila, buscando desacreditar también a los panistas y a los periodistas. 3. Hay un gran temor en Morena y su equipo de que la decisión del presidente a favor hasta ahorita de la jefa de gobierno de la Ciudad de México cause fracción, que cause una ruptura, y eso diera lugar a que 2 o 3 de los que aspiran ahorita dentro de Morena pudieran buscar refugio en otros partidos políticos. Y 4, yo creo que también ya ha percibido el mismo régimen de Morena y sus secretarios y sus gobernadores. En materia de seguridad estamos fuertes, en materia de educación regresamos al pasado, en materia de salud 15 millones de gente sin servicio de salud por escapar del seguro popular. En materia de la pobreza, la pandemia ayuda a presentar 24 y 7 millones de mexicanos cada vez en pobreza extrema, y pobreza extrema es principal tener un ingreso máximo de $2 al día. Eso son las cuentas que nos está dando este gobierno que quiere crecer en el 2024 y que busca desarticular el intento de la sociedad. Al 2013 sirvió para ampliar la representación, para darle causa al conflicto, para que México no estallara la inestabilidad política, para no tener gobiernos militares, para que realmente hubiera una combinación de crecimiento económico con el desarrollo político que se logró con la participación de todos. Es decir, las reformas que se hicieron no fueron por el PRI, las apoyó, pero había iniciativas de PAN, había iniciativas de ¿Alguien más se quedó con nosotros? que haciendo cuerpo y buscando la mayoría legislativa, pues se ha logrado porque competía directamente a un consenso que fue el pacto de ahora que quiera legitimar la alianza, aplicando los delitos, de efectos y demás, pues es el temor que representa que puede suceder como cuando el PAN dijo que se iba a quedar 6 sexenios y nada más duró 2. Entonces, ¿qué tienen que hacer los partidos aquí? La postura de nosotros, por oportunidad, no aprobar la reforma. No van a aprobar la reforma porque, miren, en la Cámara de Diputados les faltan 70 diputados para tener la mayoría calificada para aprobar la Constitución. Y en la Cámara de Senadores les faltan 13 senadores para la mayoría calificada y aprobar la Constitución. Y así como lo que acaba de suceder con la presencia del ejército en 2018, partiendo de la reforma eléctrica que se daba aquí la semana pasada,
Pues sí, hay mecanismos que se están utilizando para mandarles trabajadores, para convencerlos, para invitarlos, para ofrecerles, porque tienen dinero, tienen consulados, tienen embajadas, tienen chambas, tienen recursos de convencimiento, pero también tienen expedientes penales que van a sacar y van a utilizar hacia el gobierno. Entonces esta situación de la nueva reforma electoral que niega avances obtenidos desde 1977 al 2013 significa un verdadero retroceso para mí. Yo creo que aquí hay diferentes representantes de partidos políticos, la comunicación con los dirigentes debe ser que se evite esta posibilidad y que se tenga realmente una actitud digna de defensa de las instituciones y de defensa de todo aquello que ha ayudado a consolidar no una democracia perfecta, pero sí un camino de convivencia política que nos ha permitido a los republicanos acceder a mejores niveles de participación política. ¿Para qué sirven los regidores de representación proporcional? Para dar estabilidad a los municipios. ¿Para qué sirven los diputados de representación proporcional? Para dar estabilidad a los municipios. ¿Para qué sirven los diputados de representación proporcional? Para que nunca da función, podría sí, pero también en la práctica, porque muchas veces el conflicto social se generaba con esta gente tomando palacios o llevando demandas por mecanismos de presión que ahora lo hacen con los ayuntamientos. Yo creo que los ayuntamientos a los regidores de propuestas se ponen a la palabra. Nunca se le niega que metan una gestoría, una comisión. Eso no se tenía antes se tenía que tomar alerta, se tenía que hacer protesta. Por eso creo que volver al esquema de reducir la representación cada más por ahorrar menos diputados federales, menos diputados locales, menos regidores, se me hace un criterio muy comprensivo y muy pobre en el sentido de la representación política. Yo creo que aquí, los compañeros que me han mandado, habría que profundizar mucho en la reflexión. Yo lo comprometo a mandarles el ejemplo de la reforma de los 2022 que traigo completo para que ustedes la discutan y vean realmente cuál es el sentido y cuál es el propósito de una reforma regresiva, pero que se en serio, desde un punto de vista distinto de la política, proceso político, hay que reconocer cosas positivas que se han hecho, pero ahorita, por desgracia, abundan más las negativas que las positivas, y una de ellas es la política. Finalmente, muchas gracias por esta invitación. Queda abierto cualquier cuestionamiento que quieran hacer ustedes. Muchas gracias. Entiende la descripción y un recorrido histórico de lo que ha sido la política, las elecciones, los procesos electorales en nuestro país y lo que se avecina, lo que se está proponiendo ahorita, una reforma electoral a modo y con el gancho, con el atractivo o con el maquillaje de que se van a disminuir los gastos, pero todo lo que eso representa, como lo dijo el licenciado Guzmán, es un verdadero retroceso. Se abre un espacio para preguntas, comentarios. Sí, Javier Ayala. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. El servicio público, la política, el gobierno y el poder. Es importante en este momento, como describo el panorama de transición que México está viviendo desde el tiempo. Y es bien importante porque esto concientiza a las personas
y a los líderes de que hay asuntos que son totales en la política de México. Independientemente de las ideologías y de las aspiraciones de personajes o de agentes políticos, yo le quiero hacer una pregunta desde su muy amplia perspectiva. Por todas las consecuencias que hemos vivido en los últimos años, por todas las últimas consecuencias que hemos vivido en los últimos años, es importante comprender que todo agente o toda persona que tiene aspiraciones políticas está aspirando también al poder, está aspirando también al gobierno, entendiendo que el gobierno es la administración de todos los recursos del país, o del pueblo. Nos han con banderas de promesas electorales, de programas o de ofertas para darse a conocer como la mejor opción de todos los candidatos, promesas que no se cumplen, porque se juega con el ánimo de los pobladores. Sin embargo, hay algo que se aleja de la realidad, que haga congruencia entre la acción del gobierno como administrador, también con el pensamiento político para posicionar a una fórmula o a un personaje. Y con todo esto favorecer la sociedad, ya de la sociedad de todos los sectores. No podemos excluir a ningún sector. Entonces, desde luego, ¿por qué debe ser una perspectiva de ese alejamiento de la realidad al cumplimiento de la sociedad? Segunda, puede decirse que resulta intensivo. Es el gobierno que llegó en el 2018 no hubiera llegado al país, hubiera estallado, como se la cultura. Es cierto. Si no hubiera llegado el gobierno que llegó en el 2018, México hubiera entrado en una crisis tremenda. Segunda, ellos llegaron parte, porque el gobierno federal anterior hubo mucha corrupción, mucha frivolidad, y eso lo estuvieron machacando constantemente. Una cadena de exgobernadores que fueron cayendo en la cárcel y los adversarios fueron aprovechando la situación para golpear. Pero lo más importante es que creyeron que gobernar era muy fácil. Creyeron que las fuerzas políticas no existen, que la historia no existe. Decir que todo lo que estuvo en el pasado estuvo mal, que fueron puros corruptos, o que el liberalismo que llevaba 36 años, y gracias a esas reformas promovidas por los liberales, entre comillas, porque bueno, pues porque era algo libertad. Yo recuerdo mucho cuando el actual presidente no cumplía el requisito de legitimidad, porque no tenía credencial de elector. Bueno, en los casos de exgobernadores que les prohíbe la Constitución que sean senadores, están, o en el caso de exministros de la Corte, que pueden ocupar un cargo hasta 2 años después de haberse separado, y ahí tuvieron una violencia al Estado de Derecho sumado a un inexistente amparo porque no entiende. Por ejemplo, 52 millones de mexicanos eran protegidos por el Seguro Popular,
lo borran de un plumazo, crean el mensaje que fracasa, que ahora están con la cosa de bienestar, que no sé qué va a pagar lo que corresponde a la población abierta que no cuota, dice que dice por cuota, empleados, trabajadores, gobierno, y lo otro, porque terminar la historia y tratar de dejar la historia, pues es un error monumental, porque decía clásico, que no conoce la historia porque tiene que repetir. Yo creo que necesitamos una gran ineptitud, un gran desconocimiento de la realidad nacional e ideologías deterministas que han orientado a frenar el desarrollo de México en aspectos importantes como lo del aeropuerto, lo de salud, y entender el asunto de la inseguridad que cada vez crece y crece y crece y no le encuentran la cuadratura del círculo. Esa es parte de por qué no atienden. A otra, porque se ha centralizado el poder. Yo he consultado con algunos amigos que dicen, oye, yo no puedo gestionar nada porque no quiere el ciudadano, por lo que quiero que los diputados utilicen los recursos porque no quiere el ciudadano que el diputado sea el sector, quiere quitar esa tradición política. Yo sí creo que hace falta una reflexión entre los partidos, se sumen a buscar el poder, pero también se sumen a hacer propuestas que hacer en materia de cultura, quitar todas las bibliotecas, el fondo de dinero que servían para fomentar la cultura, lo eliminaron. Es decir, cosas reales, no es que traigas una diferencia ideológica política con un grupo, son muy fanáticos de la parte, pero ya hay evidencias, hay pruebas de que esto no está funcionando, que hay que hacer un esfuerzo por la vida. Muchos dicen, ya está determinado, para no ser. La realidad es tan compleja que en el 2021 nada más una zarandeadita le sacamos 3 millones de votos de diferencia. No puede ser ahora que se pongan de acuerdo con una candidatura en alianza, yo estoy seguro que pueda o la pena. Muchas gracias. Carlos Felipe Quiroz quiere hacer otra pregunta. Felicidades por el desayuno, muy buena conclusión con sus amigos. Pues Maro, todo el reconocimiento por su carrera, por todo lo que te ha preparado, por tu claridad y desde luego tu aportación transformada a México. Y también con mucho ejemplo, Bolmaro, porque en los últimos años pudimos compartir diferencias comunes y de alguna manera conocernos mejor también, ¿no? Yo te agradezco las prácticas y las palabras que has dicho para mí. Y quería preguntarte en específico, ahorita que mencionabas el tema de la reforma electoral, pues es como un puñado de ocurrencias, ¿no? Así como se las avienta el presidente con ese equipo. Sin embargo, creo que sí hay un problema de falta de representación en los congresos, sin duda, porque vemos que los diputados van, votan y rara vez el sentido del voto obedece a lo que los ciudadanos de su circunscripción le piden. Pues podríamos hacer algo ahí, tal vez, en una reforma electoral que fuera auténtica, pero en específico, ¿qué opinarías tú en el caso de los regidores? En lugar de que vayan 12 en bonche, en un proyecto que puede ganar o perder, que básicamente no aportan nada ni antes ni después de las elecciones, que pudiéramos cambiar al modelo del concejal ciudadano, donde al igual que los diputados y los senadores, pues ya existe una circunscripción territorial bien definida y clara, y esos vecinos sí podrían haber pasado a Felipe, por ejemplo, de la revolución de época. El regidor de aquí, del barrio, y ahorita pasando el mercado, el agua, creo que se requiere en ese sentido tal vez para tener esa representatividad que la ley en teoría presupone. Tal vez ahí podríamos empezar un poquito más a rendir cuentas, con todo el respeto que nos merecen los compañeros, creo que los regidores, por ejemplo, y también los diputados, senadores, alcaldes, ni se diga. Lo que nos falta es responder a la ciudadanía y que también los órganos
jurisdiccionales y fiscalizadores de funciones y que nos obligan. Pero ¿qué opinaría de cambiar a ese modelo de concejal ciudadano y que no vaya en paquete con la alcaldía? Yo creo que hay experimentos en que se sabe público. Porque los regidores hagan 50 que las bodas de esfera de parte por distrito. Se consulta los partidos y todo lo demás de la organización. Ese es el plan. Pero viendo como usted el Congreso le encantan improductivo, curso. Y que es el plan para que los cuatro de cada uno de los perros y los perros objetivos tengan necesariamente un exceso de integridad, pero también flojera, educativa, y una aversión del poder legislativo de los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo que en lugar de disminuir los regidores, que disminuir es un representa porque el regidor, más allá de que tenga un sueldo, representa una corriente de pensamiento, de un partido, de una ideología, si es independiente de un grupo de ciudadanos. Pero sí es importante que haya una iniciativa que ojalá pudiera salir de los lados, para que el Congreso revise la integración de los cabildos en función de la representación municipal, y como usted dice, concejal, y para aplicarse el nombre de lo mismo, pero que sí que el regidor, en lugar de representar a X grupo o a X general, representa a los ciudadanos, se ve nada más. ¿Alguien más? Yo creo que aquí por el medio, Javier Bernardo Evans, catedrático de la Unison y además presidente del Club de Leones de Moncloa. Qué bueno saberlo. Miembro del seminario. Muchas gracias, Marco. Estás aquí, bueno, se me olvida, pero no se me olvida que estuviste en la universidad cuando eras diputado. Y el coordinador nos llamó a la oficina para hablar contigo y, por supuesto, ya hace como 30 años, no sé qué tanto. Pero llegaste, te sentaste con nosotros y nos preguntaste, ¿qué necesitan? Y esa frase te la copié y hasta la fecha la estoy usando. ¿Qué necesitan? La gente cuando se acerca a nosotros es porque necesita algo. Y nosotros tenemos que tener la sensibilidad para estar en la posición de ayudar a esa persona. Los políticos entienden lo que tienen esa vocación porque quieren servir, quieren atender las necesidades de la sociedad. Te voy a hacer una pregunta. En esta condición en la cual cada partido tiene sus propios estatutos, principios, ¿cómo le hacen para juntarse en los diferentes partidos y conciliar estos diferentes principios y estatutos que manejan? Finalmente, ¿quién será el candidato cuando se reúnen dos o los partidos? Gracias. Bueno, gracias, Javier, pero se te olvidó decir que les conseguí el gran edificio que quiero conseguir en la red. Además, se quedaba en definitiva lo que quedaba del hospital que fue allí de oncología. De oncología, y que gracias a la gestión del doctor Filiberto Pérez Martínez, también eso que es. Es cierto, es cierto. ¿Cierto? No te digo que se me olvidó todo. No, pues sí, son muchas cosas que trae pensando y se le pasa, no se olvida que pasa en la educación. Sí, totalmente. Mira, Javier, el asunto es ahorita, qué bueno que todavía viene en 2023. Ahorita hay como 6 candidatos en el PRI, 4 en el PAN. En el PRD nosotros esperamos que Mancera dijera
financiera, pero eso no lo voy a pagar. Tienen unas cuentas que eso es lo que se. Pero con el candidato del PRI y del PAN, en el PAN no es gobernador, es muy bueno. Aquí tenemos a los consejeros, que ya comparecieron en un evento de esta semana. Pero tiene que haber un acuerdo entre los tres partidos. Si no hay, vamos a perder. Pero si hay, cuidado. Porque si tú eliges un candidato, no sea corrupto, que no esté señalado por malos manejos, que no tenga antecedentes en el closet, porque este gobierno te busca hasta en las tiendas, te busca para destruirte, para romper. Ya ves cómo le pasó al candidato al gobierno del Estado de México de cambio. Anuncian el otro día en el caso de Alejandro Moreno, que dice que es el presidente y le lanzan las raidas a nosotros. Entonces, yo creo que se tiene. Morena ya ha dicho que va a tener candidata o candidato en agosto. Cualquier reforma que se quiera hacer desde el punto de vista político y electoral tiene que ser antes de junio del año que entra, porque la Constitución señala que 3 meses antes de iniciar el proceso electoral no pueden hacer reformas constitucionales o legales y el proceso se instala en septiembre de 2023. ¿Qué quiere decir esto? El proceso interno, los partidos tienen que vincularse de ahorita hasta mayo, junio del año que viene, porque si Morena postula en agosto, le va a llevar ventaja al candidato de la elección. Aunque lo nombre coordinador de los esfuerzos democráticos en tal parte, el coordinador de los comités de base, porque constitucionalmente no puede decir que es candidato, porque hay fechas exactas para que sea candidato y estarías violentando los principios constitucionales que te pueden anular. Por eso decir no vamos a ser candidato del Estado de México, pero es la coordinadora de la defensa del proyecto nacional. Hoy el PRI aprobó candidata y dice que para el 18 de diciembre va a haber alianza. Vamos a ver qué dice el PRD. Pues tenemos todo el 23, se tiene todo el 23 para postular, pero debe ser por consenso. No puede ser la imposición de nadie, porque lo saben muy bien aquí los amigos. Que le hemos robado al movimiento ciudadano que se tiene la verdad. Pero no quieren. Y que les importa. ¿Por qué no? El MC es un partido del 7% del 9% de los hombres. Van a seguir. Quieren seguir. Quieren el 9%. La primera toda con una ley de la Francisco y la de Nueva York. Pues sí. Pero si no es el 7 al 17 del PRI, al 18 del PAN, al 5 del PRD, pues puede dar una buena suma que realmente le meta un ciudadano. Ya sabemos, ya saben qué. Entonces, yo creo que tenemos la esperanza de que el arte lugar y debe ser soluciones. Esto es una amenaza de corto plazo. Porque ahorita la última encuesta del financiero señala 42 para Alianza de Morena y 37 para PAN PRI. 5 puntos de ventaja no es nada, faltando 19 meses para ¿Alguien más? Licenciado Marco Antonio Lorraín, catedrático de Unión. Bueno, pues, buenos días a todos. Raúl Omar, pues, gusto verlo aquí con esta plática tan ilustrativa y un buen recorrido por lo que ha sido la reforma política que ha tenido en el país. Considero que la representación que hay nacional, ha sido más benéfica que la mía. En ese sentido, preocupa la reforma que se planea a la educación, porque se están eliminando más los sectores de esa manera. Ahora, vivimos en un país que hay cuando debería haber una igualdad de los tres poderes, por lo que no está esa igualdad, creo que una reforma donde se elimina los diputados, los senadores, bueno, pues no sería algo bonito. Tendríamos, creo yo, que fortalecer las instituciones, todas en el
la Fiscalía General de la República, todas las demás instituciones que sean más autónomas, de línea que así, para que el poder presidencial no pueda tener mano en los demás aspectos y pueda manejar a su antojo como se está viendo ahora. Entonces, en la medida que las instituciones sean más fuertes, creo que va a ser posible una menor representación como la que quieren eliminar, porque estamos viendo y hemos visto que esa representación proporcional, esa oposición que está actualmente, es lo que ha frenado muchas cosas que han ido a suceder. Entonces, si no tenemos instituciones fuertes, creo que no podemos permitir una reforma de ese tipo. ¿Por qué? Porque sería el presidentismo que siga manejando todo de esa manera. Creo que en cuanto avancemos en las instituciones fortaleciéndolas, creo que podremos pensar en reducir este tipo de instituciones. Esa es mi opinión. No sé usted qué opinión. Gracias. Lo mismo, Marco. Decirle, si ya avanzamos en la integración de la representación y darle representación a PRD, PAN, y un PRI de representación proporcional, y avanzamos en reconocer, sobre todo en los 60, 70, 80, aquellos partidos que nunca te ganaban una elección de mayoría, pero eran pocos. Pues no podías tú dejarlos insatisfechos, que protestaran en las calles, que te tomaran instalaciones, nomás porque no tenían un cauce para presentar sus demandas. Ahora, a mí me da gusto ver las discusiones que hay en los países, la pluralidad de los congresos, el Congreso de la Unión. Claro, ha ido de más a menos a más, pero que también a veces se chapea la representación, gente que gente más educada, pero es el pueblo, es la gente. Y los partidos saben a quién postulan y a quién no postulan y cómo lo hacen. Unos por tómbolas, otros por elección interna, otros por amistad, otros tienen 40 años en el poder, como el PT, hay partidos caros, Verde, el PT y demás. Entonces, yo creo que sí sería un verdadero retroceso llegar a la etapa de menos diputados federales. Sí hay que eliminar 100, y sí hay que eliminar 30 senadores, pero dejar la Cámara en 400 y en 96 la de senadores, pero no tocar diputados locales y regionales. Muchas gracias. ¿Alguien más? Nuestros amigos de Guatabampo, de Álamos, Javier Ruiz. ¿Quieres tomar la palabra? Nuestro amigo Javier Ruiz López. Provecho. Felipe, muchas gracias por la invitación, sobre todo a recibir a Don Maro, nuestro gran amigo de muchos años, e historiador, sobre todo el Valle de Mayo de Sonora. Don Maro, estás totalmente afectado en la descripción de las instituciones que se está dando, el grado. Todos los días vemos algo nuevo. ¿En qué vamos a mantener el siguiente? ¿Qué novedad nos van a dar en la discusión de nuestra sociedad? En todos los sentidos y a todos los niveles. Tal vez no se vea así muy práctico, pero poco a poco nos vamos acabando como sociedad, en el sentido de que se están cabildeando en los congresos, amaniatados en los congresos y amenazados. Y no es posible que siga esto trabajando dentro de las cámaras con esa presión que tiene el gobierno federal. Tenemos que apoyar a nuestros legisladores de una u otra forma, que se sientan fuertes y que están dando la pelea. Y ahí donde te preguntaría yo, Omar, con esa experiencia que tienes, que ya fuiste legislador varias veces, ¿qué es lo que tú recomiendas en el apoyo que necesitamos darle a estos legisladores para que no decaigan y se sigan estos tramos que faltan para poder dar fuerza y que sigan luchando por toda la sociedad mexicana?
creo que hay un elemento que se tiene que alimentar, digamos, a los legisladores locales y federales, en el sentido de que ya no estamos paracentristas como los lados, ¿no? Porque la realidad nos está favoreciendo a todos. ¿Cómo usted está de acuerdo con la inseguridad que estamos viviendo? ¿Usted está de acuerdo que se haya caído el sistema de salud? Que se haya caído el sistema educativo? O que estén los agricultores demandando apoyo y apoyo no les llega? O que estén los alcaldes como el de Álamos, el de Rosario y otros extrañando el fondo de dinero que les desapareció y ya tenían obras concretas para quitar el dinero en eso? Es decir, yo creo que una de las cosas muy importantes, en cambio los legisladores recuerden que de cómo están las realidades, ¿no? Porque muchas veces se suele perder el sentido de esa realidad y todo el mundo se trae el discurso de las mañaneras, pues, de que estamos muy bien, de que la gran transformación. Por ejemplo, le pongo de ejemplo al doctor Lerma, porque el doctor Lerma, porque el otro día le decía al amigo, fíjate, en la época de la cuarta transformación, tú viste solicitar una consulta con un psiquiatra, pero que no había casos así, y me la dieron para dentro de 6 meses. Pero deja eso, en una consulta para un otorrino, 4 meses, porque vas a morir. O sea, ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está la gran reforma de las instituciones modernas? Y sigue así en otras. ¿A poco no se han sentido ustedes, independientemente del partido del que militen, esa regresión a meter puros familiares a los gobiernos? La esposa, el esposo, el primo, el yerno, todos metidos en los gobiernos estatales y municipales. Es una regresión que se había combatido incluso vía legal de no permitir a la segunda era para que no hubiera ver familiares. Ahora le vale. Ahora el sobrino, el tío, el suegro, el yerno, el gasto, el nepotismo regresó. Acaban de nombrar en lugar de una subsecretaria que estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a un hijo de Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, porque tenían temor a que se fuera por lo de Ayotzinapa, por ejemplo. Entonces, eso lo vemos también en el Estado y en el municipio, aquí cerquita, hay muchos ejemplos de esas cosas. Entonces, nos obligan a nuestros legisladores para que no les caiga el ánimo, haciéndonos sentir aquellas cosas que no están bien, que tienen mayoría, y darles batería para que sigan luchando por un verdadero cambio cultural. Gracias. Yo quisiera comentar, Pulmaro, también sobre que nos hemos enfocado mucho en el actuar del gobierno. Sin embargo, hemos claro abstencionismo que va cada vez más fuerte, cada vez es menos la votación o la participación, principalmente del sector de los jóvenes. Hay descontento, hay desgano, hay apatía, indiferencia prácticamente por las elecciones. Y tiene razón, hay una decepción en cuanto al actuar político y necesitamos incentivar la participación, independientemente del partido que vayan a votar, pero que vayan. No sé si desde los ciudadanos, desde las cámaras, desde grupos apolíticos, que muchas veces es difícil integrarlos, pero buscar formar este tipo de asociaciones para que promocionen el voto. Ayer lo platicaba yo con el licenciado Jorge Arellano sobre esa pues que te da lástima, te da pena, ¿no? que haya tan poca participación. Esos 30 millones que tuvo López Obrador, que se habla de que ahorita anda por los 12 millones que han bajado las simpatías. Sin embargo, se sigue repartiendo dinero y muchas veces pues es el hambre, la necesidad lo que se mueve para el voto. Entonces, el clientelismo electoral sigue siendo uno de los peores problemas que tenemos, pero el abstencionismo creo yo que tendríamos que trabajar entre todos para que haya mayor participación ciudadana. Pero mira, no hay que ignorar
eso es muy importante para los legisladores y los dirigentes políticos, que hay otros factores que se están metiendo en las elecciones. Se están metiendo en la pesca, en la venta de esto, en la venta de aquello, están incluyendo en las elecciones. No lo van a aprovechar. Estaban ahí, por ejemplo, que se traen una candidata. Ya, dale, son factores que Sonora lleva la cola siempre de participación siempre en los estados. Ustedes comparen Chiapas, Oaxaca, Tabasco, son 77% de participación. Sonora puede rozarse del 50-51%. Pero la elección pasada fue el 44%. Quiere decir que cada vez 6 o 7 ciudadanos empadronados ya no van a votar. ¿Por qué? Porque los partidos estudian muy bien ese fenómeno, desencanto, descrédito, mala fama, poco trabajo partidista, mucho dinero oficial en las campañas, miedo a la hora de fomentar el voto, poca participación de los jóvenes, y los entiendo, los jóvenes ahorita tienen otras preocupaciones y otras preocupaciones, y los veo muy alejados de la política porque no ven un motivo para interesarse en la política. Y lo que han escuchado de sus papás, de sus abuelos, es siempre echarle a los políticos. Pues, bueno, hay alguna razón, no sé, pero en las últimas encuestas de Reuters y otras, siempre la clase política y los diputados salen los peor evaluados, antes que las universidades, el ejército y demás. Pero es una tarea, doctor, para que en el corto plazo todos los partidos, no nomás uno, hagan una reflexión de qué jóvenes les van a dar oportunidades, con quién pueden votar, cómo pueden estimular la participación de ellos, pero sobre todo qué programa alterno le ofrecen a los jóvenes que hay rechazados en las instituciones de educación superior. Las becas no están llegando a mucha gente. El transporte es un gran problema. La incertidumbre laboral del futuro es tremenda en los jóvenes ahorita. Los sueldos son muy bajos, todo eso es un ingrediente que tienes que tomar en cuenta para ayudar a explicarnos ese problema a los jóvenes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Federico. Federico Llamas Arechiga. ¿Ese también tiene cargo? Ahorita el presidente de la Cámara. De la Cámara. Muy buenos días. Mi comentario es a título personal. Yo en lo personal veo al sistema político mexicano, la verdad, pues muy dañado. Lo veo cuando se habla de algún funcionario que ha cometido un acto ilícito, que utiliza más como moneda de cambio para conseguir más poder. Eso pues, yo creo que a toda la sociedad nos lastima mucho de seguirlo viendo. Eso no es actualmente, también ha pasado anteriormente. Reconozco que en gobiernos anteriores ha habido importantes avances. Hoy este gobierno también tiene importantes avances y hay otras cosas que nos moralizan. Y hablando del sistema político, pues yo creo que a muchos ciudadanos nos afecta el ver la pérdida del Estado de Derecho, que no pasa nada, que salen impunes los políticos, los servidores públicos. En cambio, al ciudadano sí se le ejerce todo el peso de la ley, al ciudadano común y corriente. Entonces, eso afecta muchísimo. Y eso, la verdad, que es la apatía que logra en los ciudadanos, y por eso es a veces muy baja participación, ¿no? Incluso a veces levantar la voz crea una cuestión de un temor a uno, que pueda ser utilizado en contra. Este tipo de reuniones a la cual como un doctor que me he invitado, a mí lo personal me motiva, porque veo muchos empresariales, a muchos profesionistas, servidores públicos, ciudadanos interesados en nuestro político cambio. Y yo creo que este cambio
cambio va a lograr los ambientes de los ciudadanos, porque el servidor público, algunos de ellos, o la mayoría, muchos servidores muy buenos. En el caso de ustedes tengo grandes comentarios de un tío muy querido, usted lo debe de conocer, Miguel Jiménez Llamas, y siempre se refiere a usted como un servidor público que lo da. Entonces, hay los servidores públicos que de verdad quieren y luchan por el cambio de este país, pero hay otros que su carrera política lo que buscan es la lucha por el poder y un cargo para pues que le vaya mejor, ¿no? Entonces, a lo que yo en lo personal no estoy afiliado ni he estado afiliado a ningún partido político, ni simpatizo con ninguno. Yo participo en cada elección y voto por el candidato, por la persona, es mi manera de ejercer mi voto. Y creo yo que el cambio viene, una vez más lo comento, de la participación de nosotros los ciudadanos, buscando agruparse con personas que busquen como ciudadanos acercarse con el servidor público y exigir que haga su mejor trabajo. Yo creo que eso es lo que debemos de hacer y buscar que el servidor público al llegar al cargo cambie su forma de pensar y que busque sobre todo el ciudadano, que todos conocemos del Estado de Derecho. Creo que es muy importante pues, para cualquier sociedad sentirse protegido por instituciones, por la legalidad, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. ¿Alguien más? Doctor Lerma. Mucho gusto la oportunidad de saludar a tanta gente joven, hijos de mis amigos, me da más gusto encontrarme como ponente al licenciado Eduardo Pacheco Moreno, que fue mi alumno en la escuela preparatoria que estudiamos más gusto ver que todo ese grupo dio la oportunidad de hacer la preparatoria, tuvo también la oportunidad de seguir adelante y por supuesto hacer una carrera profesional en diferentes áreas. Y hoy más gusto me da haber sobrevivido, ver cómo muchos de ellos alcanzaron altos niveles académicos, trabajo, producto de ese resultante que se hizo para construir primero hospitales, luego una preparatoria universidad urgente, donde acudieron jóvenes de Guatabampo, de Chocoa, de Arias, y de ahí surgieron un grupo tremendo de jovencitos que han puesto muy en alto el nombre de su escuela. Son los famosos maestros. Puedo nombrar a muchos, pero por más la vida me ha permitido eso y más, porque poco tiempo ella había hizo su carrera inicial y yo estaba en el tribunal y nos juntamos para hacer campañas juntos. Él jugó para diputado federal, yo jugué para el proyecto municipal y ganamos. Hago esta referencia porque la historia es muy rica en acontecimientos, en situaciones, en diferentes etapas de la vida que han tenido que ver el proyecto. Esta ha sido política. No creo que sea el único tema que se va a tratar aquí, porque entonces vamos al director del gobierno final del evento del proyecto de la diferencia grande que hay es la ley, es porque en el bolsillo yo estuve 15 años.
responsabilidad, aparte del interés de convivencia, de amistad, es salvar lo que se llama la nostalgia política. Los manitos nos debemos quedar para acordarnos de nuestra final. Eso nos enseña más. Aquí, la nostalgia pudiera ser también por otras razones, por otro lugar. Ya nosotros veamos. Entonces, es un factor muy importante que pudiera interesarnos para poder mantener los políticos nuevos. Es muy distinto estar lejos de acordarse de cada uno para el internet. Entonces, puede ser un gran valor, como es. Por eso, el campo político, yo creo que debe ser el único a tratar en esta reunión. Los temas deben ser otros. Ocasionalmente, hoy tenemos la oportunidad de escuchar un brillante expositor como ese a fondo, también es a fondo la política. Pero no vamos a encontrar nuestro tema. Tampoco vamos a encontrar cada 15 días años para la política, porque esto no va a cumplir. Yo creo que decirles a ustedes que me ha tocado los años, nunca pensé yo llegar a la estoy discutido con ya que lo vi todas las cosas. Es una vida que capaz de ser muy malo yo, pero lo que no se me olvida es cuando yo me inicié la política. En ese tiempo las cosas eran peores. Nada más se implica nada. Por supuesto que los del PRI no tenían ningún problema. Tenía un problema en el grupito que cantaba el PAN y en el Italia que hablaba más y se dedicaba el centro electoral de tener un acuerdo con ellos para poder figurar el propio PRI. Ayudamos la oportunidad de agregar más votos para que no desaparecieran. Es algo similar a lo que ocurre con los profesionales. Los agarraban para que no desaparecieran del mapa. Y estamos diciendo, debido a que el tiempo le tocó también un día ganada. La ley y la normal, pero crecieron los partidos a partir de la conciencia de que tuvimos todos los políticos y que no puede ser tan homogéneo la división de la tierra. Yo creo que decía la gente, yo no soy político, hay ustedes políticos, todos son políticos. El hombre es un animal político, o la política es la actividad del hombre. Ya hay la gente que diga, a mí me gusta la política, les encanta la política, a los hombres se les oye flores. Pero la política no la entienden, les encanta, no la entienden. Creen que la política es una posición administrativa o de gobierno, no es una política. Ese es producto de la política. Hay posiciones la política es más allá, más amplia. Es el problema, el interés que debemos tener todos para que nuestro país construye mejor esa economía, el progreso. Todos vamos por un hueso, pero nunca alcanzan los huesos. ¿Qué pasa cuando no alcanzan los huesos? Uno se aguanta, y el otro tiene, no puede comprar nada, y se van a otro partido, porque a él le toca. Eso no es la política, es participar para el bien privado de vivir. Yo recuerdo que la gran mayoría, hoy es un poquito 40% de la posibilidad, la que era 95%. ¿Qué decían? El PRI va a ganar, los ricos son las personas, digamos una más de bocas. Yo simplemente no se va. No tengo que ir a mí, sino muy académica. Éramos muy pocos de empezar la política electoral. Eso es reciente, pero no lo suficiente. Pero lo que no a veces la gente se vuelve en las urnas. Algo
algún evento muy especial. No recuerdo cuando la muerte de Colosio provocó un sentimiento general en el país. Eso que se dijo, que hay condiciones. Era una de las cosas más grandes que tiene la historia. ¿Por qué? Un chispazo que motivó a la gente. Dio tristeza pasada de eso. Algún factor determinó que la gente se volcara tratando de cambiar las cosas. El propio Cedillo fue la definición de un cambio. Digamos, en toda la absoluta. Pero eso lleva a lo que platicaba Román, cambios y más cambios. Pero fue pasando el sentimiento de la gente fue dando hasta que realmente hizo el cabo de bandidos. Por favor, no nos incluyan. Porque mi hermano y yo hemos robado un peso de la situación. Somos gente honrada, honesta, gente que está yendo en los partidos, incluso el PRI, pero 70 años hemos visto muchos elementos que nos hemos sustraído de la tentación de robar. Y de robar en grande, como lo hacen ahora, están robando en más grande todavía. Es que aquí roban más, no es de robar, tratar de hacer, de construir, de crecer el poder para la gente afuera. Todo lo que venga por atrás, en el celular, pues está mal todo, por el trabajo. Yo mismo cuando fui diputado federal, amigos, yo decía, esta generación cambia. Yo entré como Fox, con un apoyo tremendo que provocó el desastre del partido, la decepción del sistema, esas frases que han robado mucho, ahora van a ser sacadas muy buenas, muy efectivos, las cartas. Fue algo que motivó que la gente se voltara a la capa, que apoyaba el PRI. Yo era el diputado, no, el diputado federal, y empresario del partido. No conseguí nada de lo que quisiera. Haces tu papel también. Tu papel de diputado es digital. Y se estima que no da. No dijo nada. No puede haber pobres eso. Acabo de ser un poco así. Pero bien, me quiero olvidar, pues se me olvidan las cosas de mi viejo. 6 años. Lo dijo él. Pero quiero recordar, voy a decir con nombres. Pepita de Luna. César Duarte. Eugenio Hernández. Santiago Macedonio. Todos esos fueron gobiernos de Dios. Muchos de los que hablan de él. Pero Dios se ha dado construir el país que bueno. Una gran decepción. Pero iban muchos periodistas. Y aumentó el desprestigio de nuestro partido. Y al aumentar el desprestigio, pues ¿qué pasa? Por los ramos son las ganancias que se dan por algo muy fuerte, muy emotivo, que dispara, y eso es lo que nos falta para poder dar un vuelco que nos impida caer en un sistema que todo aparenta, que todo indica es otro tipo al que México no está acostumbrado o no lo quiere volver a pasar. No queremos un régimen totalitario, dictatorial, no queremos un régimen comunista, nadie lo quiere. Solo queremos
prenden esa mecha, el que se iba al sol, no a las rocas, estaban en su casa de televisión, pues que recaían las otras, era muy una forma, pero no van a ir a votar por un candidato que dividido a la sociedad. Si el candidato, si hay 5 candidatos, ¿cómo vamos a aprender? Si tiene uno, si no tiene otro, tiene que haber una unidad. Esperamos una unidad con el pueblo, esperamos una unidad que se pongan de acuerdo los partidos, el mejor de los posibles cargos, no corcholatas, el resto no son corcholatas, ni los del MC, ni los del PRD, ni los del PAN son corcholatas. Las corcholatas son las que están proponiendo los fumadores, están a la vista, son corcholatas de forma respectiva a eso, pero es cierto. No son gente perdida, están proponiendo el PAN, por su inteligencia, por su capacidad, por su interés, pero no por su brillo o carácter. Entonces, eso es lo que necesitamos. Para temas políticos, todos los hombres, mujeres y jóvenes. Los jóvenes no están, siempre hablan de políticos, que tienen muchos mitos y no hablan de política. Yo creo que gusta la política, pero todos les gustan. Todos les gustan los puestos, no hay la verga. Pero hay que insistir que no es una política, no es un pescado de chambas. Al contrario, es un proceso que lleva hombres, hombres y mujeres y los describen como un estado de oportunidades. Entonces, con esa mentalidad podemos aprender muchas cosas en estos temas. Pero yo les sugiero aunque todo vaya a ir disminuido con la política. Habrá quienes que no sean políticos, gente que prende su historia de su vida, gente que va a decir famosas o a decir por favor. En los hijos de Boni depende de muchas cosas. ¿Cómo fue que una boboense así la fue? Y se la fue de la hora. Es un hombre político. Alumno no es sigamos unidos, pero que no nos una nada más. Y me hace reír, sí, ¿no? Hay muchas cosas. Igual voy a poner un poquito normal, de otra, si lo quiere recoger, el padrino, ese hermanito, esa, si mal quiere ser, algo de agradecemos toda su presencia, la atención y su permanencia, y les invitamos a que sigan participando en las próximas convocatorias que hagamos, y esperamos también propuestas de ustedes sobre temas, personajes que les gustaría que estén aquí platicando, charlando, y que los escuchemos con esos temas que sean de interés de todos ustedes. Aceptan propuestas y nos vamos a seguir viendo. Omar, muchas gracias. No sé si quiero expresar nuestro agradecimiento y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Y un aplauso para todos ustedes. Gracias.